Compartir pantalla. Entonces, eh, entonces el tema nuevo no es, sino que la continuación de lo que veníamos trabajando, con la gran diferencia que, con la gran diferencia que ahora van a ser técnicas, vamos a generar ese controlador PID, no por una técnica experimental, ¿sí? O una técnica de sintonización como son las de Ziegler y Nichols, Cohen y Cohn, la técnica de amigo, etcétera, sino que ahora van a ser basadas en requerimientos propios de de la planta, ¿sí? Entonces ya no vamos a hablar de que la ponga a oscilar o algo, sino que en primer lugar vamos a suponer que tenemos un modelo de la planta, un modelo matemático, sea la ecuación diferencial o sea la función de transferencia, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer muy basado en la planta. Y no solo la planta, sino en qué se espera de la planta, en a dónde necesitamos llegar con esa planta. Sí, entonces esos son requerimientos de diseño que, que son los que con ellos vamos a empezar a generar el nuevo controlador. Y empezando en el proceso, ya el mismo controlador y la parte matemática de ese controlador nos va a decir qué vamos a usar, si un PI, un PID o un PD, ¿sí? O si es otro controlador, posiblemente también exista esa posibilidad de que sea algo diferente a un PID. Listo. Pero antes de empezar a ver esto, entonces voy a hacer dos pequeños, bueno, un repaso y un fortalecimiento de un tema, ¿sí? Primero, primero que todo, es el repaso de sistemas de segundo orden. Y más que sistemas de segundo orden, vamos a hacer un repaso de cómo se usan estas formulitas de acá, ¿sí? No sé si las recuerde, estas son las formulitas que utilizamos para dos cosas. Primero, para analizar sistemas de segundo orden como tal. Pero lo más importante es que allí se hallan las raíces de un sistema. En este caso, serán las raíces del sistema a controlar, ¿sí? A cazar el desempeño de nuestro sistema, ¿sí? ¿En términos de quién? En términos de ρ y omega n. Que si no lo recuerda, ρ es el coeficiente de amortiguamiento, es decir, el que nos dice qué tanto va a estar amortiguada la planta, qué tantas oscilaciones va a tener hasta que se estabiliza, y omega n, que es la velocidad de, del sistema o la frecuencia natural como tal. Sí, en términos más de frecuencia que de velocidad, pero obviamente una cosa implica la otra. Aunque antes de empezar voy a pegarle una llamadita a Carlos a ver si se logra, a ver qué pasa. De pronto fue que quedó dormido o algo. Dame un segundito, le marcamos.
Gracias. Amor mío. Entonces, listo. No sé si Juli tiene ahí el proyecto que hizo hace 2 semestres en sistemas dinámicos. Ese proyectico que era para calcular todos esos parámetros, o sea que tú perdiste toda la información, no pasas la información de un computador a otro. Vea pues. Ya se fundió. Listo. Entonces, bueno, en ese proyecto, pues realmente lo que hacíamos era resolver absolutamente cualquier combinación que le ingresáramos con estos parámetros, ¿sí? Entonces, bueno, pero de todas formas, pues ya sabe usar estas formulitas, pero si no lo recuerda, entonces vamos a hacer unas cositas. ¿Qué tanto recuerda de estas fórmulas? ¿Qué son? ¿Cuáles son todos esos parámetros? ¿Qué es lo que entregan? ¿Qué es cada uno? Bueno, ahora acá para poder ver lo que escribe. Listo. Entonces, no, pues MATLAB no las despeja, sino que uno pues tenía que dar los programitas para, para realizarlos. Ya. O sea, el reemplazo. Si es que reemplazar y despejar son dos cosas muy diferentes. Listo, no hay problema. Entonces voy a ir a referirme en ese momento entonces a algo para que lo hagamos muy rápidamente. Vamos a hacer 2 ejercicios de uno de los talleres de dinámico, simplemente para recordar cómo se usan las, las tablitas. ¿Sí? Bueno, recordando que los vamos a utilizar es más para obtener los criterios, ¿sí? Los criterios de diseño que el sistema de segundo orden. Entonces, por ejemplo, decía, para los sistemas de segundo orden, con el criterio del 2%, usted recuerda que hay dos criterios, del 2 y del 5%, dependiendo de qué tan exacta quiere ser. Obviamente, como es control, nosotros siempre vamos a usar el 2%, que es digamos, el más preciso, ¿sí? Y se obtenga la función de transferencia, los polos del sistema, tiempo de estabilización, tiempo pico, tiempo de retardo, la frecuencia natural, un bosquejo de la gráfica y la gráfica en MATLAB. Todo esto es lo que yo te pedía en el tallercito. Y luego tú lo hiciste en MATLAB, en un guide y todo. Entonces uno ingresaba, por ejemplo, cualquiera la combinación de estos elementos, ¿sí? Entonces, MP, que es el sobrepaso máximo, TS, que es el tiempo de estabilización, OTP, que es el tiempo pico, omega n, que es la frecuencia natural, o ρ, que es el coeficiente de amortiguamiento, o omega d, que es la frecuencia natural amortiguada, ¿sí? Y más allá de eso, si con los nombres no te acuerdas, ya te voy a mostrar. Más o menos las respuestas eran estas, por lo que se esperaba. Si de pronto con esta ya recuerda un poquito más. El sobrepaso máximo es simplemente qué tanto se sobrepasa acá el sistema, ¿sí? De la referencia. Siempre se mide en la primera oscilación, que es la más grande, y si la primera no es la más grande, es que el sistema
no es estable. Entonces no dependen obtener esos parámetros. Eso es para sistemas que se estabilizan en algún valor finito. Sí, pero entonces el sobrepaso máximo es la primera cresta, qué tanto se pasa. ¿Sí? Y uno puede hablar en porcentaje. Por ejemplo, si el sistema uno lo quería en 1 y se va hasta 1.2, pues significa que será el 20% de sobrepaso máximo. El tiempo pico, acá este tiempo pico es simplemente el tiempo en el que se demora esa primera oscilación, desde que se ingresa el escalón. Tenemos un tiempo de retardo que simplemente es el tiempo que se demora el sistema en alcanzar por primera vez el 50% de su respuesta. Es un tiempo, ¿sí? Es un tiempo medido en segundos, en fin. Tiempo de estabilización es aquel tiempo que se demora el sistema en estabilizarse, pero entre un criterio del 2%. Es decir, que es cuando entra a esta franja de acá y no se vuelve a salir. ¿Sí? No es cuando el sistema ya está perfectamente estabilizado y todo y no sigue. No es cuando entra en este rango de tolerancia que, por ejemplo, si es si nuestro sistema se debe estabilizar en un 1, entonces, como tenemos un criterio del 2%, entonces uno ya dice que está estable cuando está entre la banda de tolerancia de 0.98 y 1.02. ¿Sí? Cuando ya está ahí y el sistema no se vuelve a salir, uno ya dice que el sistema es estable. Entonces el tiempo de estabilización se toma es ahí, cuando entra a la franja y nunca más vuelve a salirse. Tenemos otro parámetro que es el tiempo de retardo no, de subida, el rise time, ¿sí? Porque el retardo es este, delay time. Entonces, este rise time, o tiempo de subida, es simplemente el tiempo que se demora el sistema en alcanzar por primera vez el 100% del valor final. Sí, acá, entonces ese es nuestro retardo. Y entre todos ellos, entonces están estas formulitas. ¿Sí? Entonces, pues hagamos el primero. ¿Cuál es el objetivo? O el objetivo que más me interesa en este ejercicio, las raíces. Esas son las raíces del sistema. Raíces o polos deseados. Sí, estas son las raíces. Pues vamos a empezar, por ejemplo. Tenemos MP del 18% y TS de 5 segundos. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, y por el momento, porfa, abrimos MATLAB, y, eh, y hagámoslo acá. Entonces, decimos MP, bueno, lo voy a poner todo en minúscula para que sea más rápido. Ya tienes que tomarla. Perfecto. Entonces vamos a hacer, ¿cómo hago para tener este pedacito? Hacer lo mismo. Bueno, entonces, lo primero, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice 18% y TS 5 segundos. MP 18% y TS igual a, qué mala memoria, 5 segundos. ¿Sí? Entonces, esto es 18%. ¿Sí? Ese 18% de pronto no lo recuerda, pero no se puede ingresar así a MATLAB directamente, porque a MATLAB o la formulita de MATLAB, perdón, la formulita que es esta de acá, ¿sí? Con la que vamos a obtener ρ, o sea, si nosotros tenemos MP, la primera que podemos hacer es esta de ρ, y ρ solo depende de MP.
pero el logaritmo natural. Y el logaritmo natural toca ingresarle, son valores normalizados. Valores normalizados quiere decir que son valores entre 0 y 1, donde 0 es el 0% y 1 el 100%. Si uno quiere enviarle el 50%, por ejemplo, entonces le pone 0.5, lo que implica que este 18%, ¿cuánto sería meter para la formulita? Sí, si lo normalizamos. Correcto. Entonces, MP será 0.18. Y eso implica 18%. Y no vamos a poner el porcentaje porque es un carácter. Ah, bueno, sí. Es porque el carácter ahí del, eh, ¿cómo es? Del comentario. Pero sí, sí lo voy a poner. Y TS son 5 segundos. Bien. Entonces miremos a ver cómo podemos ingresar este MP. Dice, ve este ρ. Nos dice que ρ va a ser igual a la raíz del logaritmo al cuadrado de MP sobre pi cuadrado más logaritmo cuadrado de MP. Entonces simplemente hay que meter la formulita. Yo por acá creo que inclusive ya la tenía. Entonces voy solo a copiarla. Acá entonces tengo que ρ va a ser la raíz del logaritmo. Voy a poner lupita. Por si de pronto no la logras ver. Voy a volver a llamar a Carlos. Listo, me avisas cuando lo hayas copiado ya completo. Listo. Entonces, si ejecutamos solo el pedacito de código, ¿cuánto nos da RO? ¿Cuánto te da RO? Sí, señorita. 0.479. 0.479. Bien. Yo también lo voy a ejecutar. 0. Ah, hijo de pucha. Ahí me ha sido 0.89. No, pero yo creo MP 0.18. Sí, me da 0.89. Si lo copiaste bien, voy a acercarlo un poquito más. Logaritmo de MP
todo el cuadrado sobre pi cuadrado más logaritmo todo al cuadrado. Y todo eso dentro de la raíz. Ah, no, 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 qué pena. Sí, señorita. Vea, lo primero que le dije es que todo es mayúscula. Y vea, tienes toda la razón. 0,479. Perfecto. Entonces ya tenemos. Ahora, ¿con qué otra podemos seguir de estas formulitas? ¿Qué más podemos hallar? Perdón. ¿Con cuál de estas podremos seguir? El coseno con el coseno. Ro- ¿Y cuánto valdría teta? Creo que el coseno no es porque necesitaríamos teta. Ah, bueno, claro que sí, no, el coseno, coseno. Claro que el coseno sí lo podríamos sacar de acá. Recuerda que este teta de acá es este mismo beta de acá. Sí, hablando pues en términos de ángulos. Entonces sí podríamos sacarlo porque ya tenemos en ese momento ρ. Entonces sí podríamos sacar beta realmente. Pero más allá de eso, porque pues, no necesitamos el parámetro teta, pues, o sea, a no ser que lo requeramos para los cálculos, pero ¿qué otro podría ser el que usemos ahí? TS, correcto, la formulita de TS. ¿Sí? Que TS es tiempo de estabilización. Tenemos ρ, tenemos tiempo de estabilización porque nos lo da el problema. Entonces, ¿a quién podemos despejar? Omega n. Entonces, listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces, simplemente, si despejamos omega n será igual a 4 sobre la multiplicación de dos factores que son ρ y ts. Entonces, ¿cuánto te daría a ti omega n? Listo, vamos a ver, yo lo ejecuto y 1,6698. Perfecto. Entonces ya teniendo esos dos elementos, ya podríamos calcular realmente lo que necesitamos, que son las raíces. Las raíces son menos rho por omega n más o menos omega n, la raíz de 1 menos rho al cuadrado, j. La j es de fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si yo la tengo acá. MP, la raíz, así, acá. Bueno, podríamos calcular también omega d. ¿Sí? Que omega d, bueno, yo sé que de pronto ahí no se nota tan directamente, pero, pero esto también se puede poner como menos rho, omega n más o menos, omega dj, porque mira omega d, mírala acá, omega d es
omega n por la raíz de 1 menos r al cuadrado, es decir, la parte de acá, el coeficiente de la parte imaginaria. Esto podría ser menos rho omega n más o menos omega dj. Entonces vamos a calcular omega d, que es la frecuencia natural amortiguada. Entonces vamos a ponerla ahí. Entonces omega d va a ser igual a omega n, omega n. Vamos a ponerla acá minúscula pues para que no haya problema. ¿Y cuánto te daría omega d? Bien, ahora lo ejecuto yo. Y perfecto. Entonces ahora sí, finalmente podemos poner las raíces. Las raíces serían dadas por este término. S1, bueno, y si queremos las dos raíces, claro que pues, realmente necesitaríamos solo una. Pero recuerda, son, en la primera parte es menos omega n por rho, pero la otra es más o menos omega d. Ahora entonces podríamos ponerlas simplemente así. Sí, entonces ¿cuánto te darían las raíces? Sí, piripi, sino que así lo acerco, no sé cuándo me hablas. Listo. Entonces ahí ya tenemos. ¿Y cuánto te dio? -8 más o menos. Perfecto. Entonces sería -8 más o menos 1.4656 y perfecto. Dame un segundito que me está sirviendo la decana. Mira que en sistema dinámico falta el 10 de abril. Pucha, tengo un control malo. Listo. Entonces ya con eso, mira, ya hallamos los parámetros. Sí, podríamos hallar muchos más. Podríamos hallar entonces el TP, el TD, el TR, el teta. Podríamos hallar pues muchos elementos, pero no, pero realmente en este ejercicio solo nos va a interesar encontrar los polos. Las formulitas inclusive están en este momento en la plataforma. Si puedes descargas este archivito, se llama diseño de PID por lugar geométrico de las raíces.
Sí, allá hay un PDF, por favor descárgalo y allí están todas estas formulitas. Sí, están ahí en la primera página. Entonces cuando lo descargues me dices. Listo, me dices cuando lo hayas descargado. Listo. Entonces, por favor, resuelve el segundo. Si quieres, vas haciendo el código para que te quede. Ah, lastimosamente, como ya no tenés el proyecto, pues no lo puede, pues sería solo ejecutarlo. Pero por el momento, entonces miremos el segundo. El segundo punto nos dice TP igual 2 segundos y omega n 2 radianes por segundo. Sí, entonces, por favor, resuelve ese. ¿Qué resolverlo? En este momento resolverlo es simplemente hallar las raíces. ¿Sí? Entonces, tomas cualquiera de estas fórmulas, ¿sí? Haz todo lo necesario para obtener ρ y omega n, ¿sí? Y obtener así las raíces del sistema, que son lo que necesitamos en este momento para, para control, ¿sí? Entonces, TP 2 segundos y omega n 2 radianes por segundo. Entonces, haz todo lo que sea necesario con esas formulitas y cualquier pregunta me la haces.
Sobre cómo vas. Ah, bueno. Dale, me avisas. Bueno.
Juli, no había visto tu mensaje. Ya hace ratico esperando. Listo. ¿Cuánto te dio? Y porfa, compárteme el codiguito si lo hiciste en los lados. Yo lo pego acá para que los dos trabajemos igual. Bien, listo. Cópiame y pégame ese codiguito acá en el chat, porfa. Bueno, increíblemente no me ha llegado. Listo. Perfecto. Listo, Juli. Y así, sucesivamente, sí, podríamos sacarlo. Vamos a hacer un último ejercicio. Porfa, qué pena molestarte tanto. ¿Qué es el ejercicio? El ejercicio de que está en la hojita, ¿sí? Y los dos, a ver, no, es muy fácil porque el que ya tenemos. Los dos parámetros son TS 1 segundo y MP 0,19%. Eso ahí, míralos. TS con un criterio del 2% inferior a un segundo, tomémoslo de 1, ¿sí? TS de un segundo y MP de 0,19. Y ahí decía 0,19%. Exacto, o sea, que ¿cómo sería ahí? Ya ahí está con porcentaje. Sería 0,0019 con dos ceros después del cero. Correcto. Entonces, ¿cómo serían ahí los polos deseados? Pues, no, ahí yo te estoy viendo la pantalla. -4 más o menos 2i. Perfecto. Ahí ya estamos. Está muy bien. Sí, entonces, eso era un pequeño recorderis, ¿sí? De ser necesario, pues qué bueno que de pronto preguntarle a Paula o algo. Creo que tú hiciste el proyecto con Paula en Dinámicos. Sí, no, pues para que tenga todos los casos y no tengas que pues, hacer con mayor esfuerzo en eso, en despejes y cosas, sino que ya tenga la herramienta, ¿sí? No hay ningún problema. Eh, Ahora, vamos con la segunda parte. Esto nunca lo habíamos visto, pero no es un tema del curso como tal. Sin embargo, es necesario saberlo. Entonces, nosotros solo hemos visto hasta el momento una forma de usar el lugar geométrico de las raíces.
y es con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿sí? Que simplemente nos dice que cuando todos los polos están al lado izquierdo, el sistema ¿cómo es? ¿Estable o inestable? Correcto, estable. Y si hay por lo menos un polo al lado derecho, el sistema es inestable. Y que si hay polos en el centro, es decir, en el cero, quiere decir que el sistema es oscilatorio. Bien, ahí sí ningún, ninguna falta. Entonces, por el momento, lo único que hemos visto es el lugar geométrico. Pero resulta que eso tiene un superanálisis que le puede hacer y de allí obtener dinámicas del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Inclusive vamos a tomar el del documentico. Nos dice la planta, solo vamos a tomar la planta. Todavía no vamos a tomar nada de lo que dice ahí ni nada, sino solo la planta. Vamos a hacerle 1/s+1 por s+5. Bien, entonces si quieres ahí mismo en el mismo documento que estás haciendo o uno aparte, entonces vamos a definir entonces, simplemente las tres clásicas, clear all, close all, CLC, definimos, tú verás si por vectores o de forma literal, TF, y simplemente la planta va a ser 1 sobre aplicación de dos términos, donde uno es s+1 y el otro es s+5. Listo, por el momento es S. Bien, vamos a ver la respuesta de ese sistema. Este es BG. Uy, sí, y lo voy a ejecutar. Bien, entonces el sistema gráfico. ¿Ven? Que si ya te graficó.
Bien, entonces ese sistema, si uno lo analiza así muy por encimita, más o menos en cuánto se estabiliza. En 0,2. Bien, ¿y cuál es el tiempo de estabilización? Listo. De todas formas, cuando uno grafica de MATLAB, no en Simulink, sino acá de MATLAB, tú le puedes dar aquí dentro de la figura, clic derecho, características, y ahí dice Setting Time, que es tiempo de estabilización. Tú le das ahí, él te muestra exactamente dónde está ubicado, y si tú le pones el mouse encima, él te dice en cuánto. ¿Sí? Recuerda que es para un criterio del 2%, MATLAB también lo usa. MATLAB también usa el mismo criterio del 2%. Bien, matemáticamente,
Bueno, menos mal. Dice para que hagamos rendir esos últimos 15 minuticos. Entonces, entonces aquí tenemos el sistemita que se estabiliza en 4.14 según el criterio del 2%. ¿Sí? ¿Cómo podemos hallar ese valor? Pues si lo recuerda, hay varias formas. Uno de ellos es haciendo S igual a cero. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el valor final de ese sistema, pues entonces yo haría simplemente lo siguiente. Listo. Entonces se estabiliza en punto 2 a los 4.14 segundos. Bien, entonces nos venimos para acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Y por ejemplo, entonces yo voy a mostrar en cuánto se estabiliza. Aló, 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 aló. Voy a intentar hablar como más pausado para que la señal llegue mejor. Entonces, recuerda que uno puede hacer eh, el cálculo, pues, de forma manual. Entonces, tenemos el sistema que es uno sobre S más 5 por S más 1. ¿Sí? Lo que implica, pues esto, si digamos que se resuelva el sistema, entonces será S cuadrado más 6S más 5. ¿Sí? Y para saber el valor en el que se estabiliza, entonces uno hace que S sea igual a cero. Bien, si S es igual a cero, entonces como quedaría 1/0 al cuadrado más 6 por 0 más 5. ¿Sí? Lo que implica que el resultado es 1/5, que es 0,2. Y si a esto le sacamos el criterio del 2%, sería 0,2 por el, ¿qué? Por el 98%, que esto nos va a dar. Entonces, miremos a ver cuánto nos da. Tengo una calculadora para hacerlo muy, muy rápido. 0,2 con 98%, 0,196. 0,196. ¿Sí? Y este supuestamente es el valor que estamos mostrando acá. 0. En 0,196. Vamos a ver. Ponerle un cosito de estos. Ah, no me muestra la amplitud. Vamos a ver si sí. Vamos a acercarlo entonces. Si lo ves aquí al lado izquierdo, 0,196 para un criterio del 2%. Entonces él dice que en 0,196 es donde se estabiliza. Bien, listo. Eso por una parte. Entonces ya sabemos que el sistema se estabiliza en 4,14 segundos a una amplitud de 0,196 ante el criterio del 2%. ¿Sí? Ahora, necesito saber cuando yo realimente ese sistema, a dónde llega.
¿Recuerdas cómo hacemos la retroalimentación unitaria? Es decir, esto. Qué pena, yo borro ahí. Dame un segundo. Listo. ¿Recuerdas cómo se hace la retroalimentación unitaria? ¿Recuerdas cómo se hace la retroalimentación unitaria? Bien. Así muy rápidamente, pues si yo tengo un sistema, yo tengo un sistemita, G, y lo retroalimento con H por álgebra de bloques. Ese sistema o la salida se convertirá en el que sale sobre uno más el que sale por el que entra. Digamos que eso es álgebra de bloques. Pero si la retroalimentación es unitaria, es decir, si simplemente hay una línea abajo, implicaría que es muy sencillo, que simplemente el numerador queda igual, ¿sí? Igual, ahí como por decir algo. Y el denominador simplemente es el denominador sumándole el numerador, ¿sí? ¿Qué implicaría esto? Voy a borrar aquí el principio. Que para este sistema, simplemente al denominador le sumamos el numerador, ¿sí? Entonces, en lazo cerrado, ¿el a dónde va a llegar? Miremos a ver. En lazo cerrado, entonces, el numerador continúa igual. Entonces, el sistema en lazo, el sistema en lazo cerrado va a ser igual. El numerador es el mismo. Y al denominador le sumamos el numerador, es decir, s cuadrado más 6s más 5 es el denominador, más el numerador que simplemente es un 1. Sí, implicaría que el sistema en lazo cerrado sería 1 sobre s cuadrado más 6s más 6. Y finalmente, ¿dónde se estabiliza ese sistema? ¿Cuál sería el valor donde estabiliza, Juli? Es decir, haciendo s igual a 0. ¿Dónde estabilizaría? ¿Dónde estabiliza el sistema en lazo cerrado? ¿En qué valor? Juli está ahí. Bueno, como Juliana se fue, pues para cuando vean el video, simplemente el sistema en lazo cerrado, la GLC,
va a quedar en un sexto, es decir, que se va a estabilizar en 0.16, bueno, un sexto, 0.1666. Y para el criterio del 10%, esto simplemente se va a implicar que estabilizan 0,1633. ¿Sí? Entonces vamos a ver si sí es cierto. Vamos a poner acá, allí permítame terminarlo acá. ¿Eh? Vamos a poner G en lazo cerrado. G en lazo cerrado va a ser igual. La función feedback hace la retroalimentación y como argumentos pide la planta, bueno, el bloque que sale y el bloque que entra. Es decir, el bloque que entra es uno, lo mismo de ahorita, y simplemente le decimos step que grafique G y GLC. ¿Sí? Le damos play y entonces él nos debe generar o nos debe graficar los dos sistemas, enlace abierto y enlace cerrado. Hola Juli, ahí yo seguí hablando para que quedara en el video. Entonces, desde ahí revisas el último pedacito. Entonces, estaba aquí haciendo el calculito muy rápidamente. Simplemente el sistema enlazo cerrado, entonces al denominador se le suma el numerador. El numerador es un 1, entonces simplemente se le suma acá el 1. Simplemente se le suma acá el 1. 5 más 1, 6. Y cuando queramos saber en cuánto estabiliza, pues simplemente hacemos eso igual a 0. Nos va a quedar un sexto. Un sexto es 0.166666 y por el criterio del 2%, es decir, por punto 98, se debe estabilizar en 0,1633. Hice este pequeño código acá, simplemente retroalimenté. Entonces el sistema lazo cerrado. Entonces el sistema en lazo cerrado va a ser igual, GLC va a ser igual a feedback, que es retroalimentación, ¿sí? El bloque que sale que es G, que es nuestra planta, y el bloque de retroalimentación. Como es retroalimentación unitaria, simplemente pongo un 1 y gráfico las dos. Esa gráfica va a generar ese sistema y según los cálculos, el sistema se debe estabilizar en 0.1633. Vamos a darle nuevamente en características y voy a acercarle. Bueno, en primer lugar se volvió más rápida. Sí, con retroalimentar se estabiliza en 3,33 a diferencia del 4,14 que teníamos. Y si nos acercamos, vamos a ver en qué valor se estabiliza. En 0, según los cálculos, según el cálculo es 0.1633 y 0,1633. Ahí es donde estabiliza muy aproximadamente. Sí, entonces el sistema en lazo cerrado ya queda ahí analizado. ¿Para qué es importante esto? Para poder hacer el análisis del lugar geométrico de las raíces. Pero pues como ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo ahí. Lastimosamente el internet hoy no nos colaboró, pero continuamos la próxima clase. El viernes es festivo, por lo tanto no hay clase. Sí, y ya. Entonces, Julinito, una pregunta. ¿Ya descargaste los software de Siemens? El TIA Portal, las actualizaciones y el simulador. Ah, qué bueno. Listo, entonces voy a escribirle a Carlos para que nos reunamos en una asesoría y lo instalemos. ¿De acuerdo? Ah, bueno, listo. No, Juli, tengas un buen día. Estamos hablando ahí por el chat. Chao, te cuidas.